Fechas. ¿Cómo están? Bueno, la verdad, ha sido un día muy lleno de la presencia del Espíritu. La verdad, ¿cuántos venimos en la mañana? ¿Cuántos estuvimos aquí en la mañana? Recibimos una palabra para mí fue una palabra de consuelo, una palabra de fuerza, una palabra que yo creo que a todos nos desafía y la verdad es que cada vez en mi persona, no sé si a ti te pase, que sientes como Dios te va desafiando más y te quiere llevar a niveles y a lugares más grandes, ¿no? Entonces, bienvenido seas, somos Camino de Viento. Me gustaría que me ayudaras a darle una fuerte bienvenida a la gente que nos ve a través de YouTube. Vamos a dar un fuerte aplauso, por favor. Gracias por estar en Camino de Viento. Y bueno, el día de hoy, el tema que Dios nos trae tiene que ver con algo que a ti y a mí, créeme que nos interesa. Créeme que necesitamos fuertemente darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Necesitamos con fuerza y con ahínco ver y examinar qué es lo que Dios nos quiere hablar de las palabras que vamos a recibir por parte de Él. Ha sido para mí algo muy fuerte. Créeme que estos 15, 20 días he recibido esto por parte de Dios y me ha hablado muy fuerte, porque yo no sé si a ti te pase que a veces estamos acostumbrados a una palabrita son dos palabras. Son dos palabras que cuando tenemos dificultades con alguien, una contienda, decimos, así soy. Y luego te echas, si eres medio de banda y todo ese rollo, te avientas la de soy así, así nací y así y así como que te consuela esa alabanza, ¿no? Entonces, bueno, depende del tiempo, ¿no? Algunos lo escuchan con Valentín, otros con José José. Entonces, los que se rieron ya revelaron su edad. Y la verdad, tenemos mucho eso, ¿no? Es que así soy y yo no voy a cambiar, y se aguantan todos, y los jóvenes ni se diga, ¿no? Pues si así soy, así me criaste, así me enseñaste, ¿no? Los jóvenes tenemos una capacidad pero tan grande de culpar a nuestros padres en segundos. La tenemos, pero sí, bien cañón. Jóvenes y los corazones jóvenes que estamos aquí también, los que tienen padres que aún los tienen con vida, tenemos una capacidad excelente para buscar responsables de nuestra situación. Y Dios quiere tratar eso con nosotros, jóvenes. ¿Cuántos sabemos que hoy todos somos jóvenes? Todos somos chavos. Ok, ya entendí. Y tenemos que ver eso. Por eso el tema se llama Cambiando Moldes. No me juzguen, este tema se iba a llamar Quitando Ratas. Luego surgió otro tema que era así como medio grosero, entonces no se los voy a decir. Pero me surgió Cambiando Moldes. O sea, todos sabemos que es un molde, ¿no? Cuando tienes un molde, más las señoras, más las amas de casa que, mi topper, mis moldes, ¿dónde los dejaste? ¿No? Y tienen sus moldes para el pastel, para roscas, para gelatinas, y cuando depositas el contenido en ese recipiente, pues toma la forma del molde, ¿no? Tú y yo tenemos ciertos moldes. Y el problema no es que los tengamos, el problema es que nos aferramos a estar en esos moldes. Es algo así como, por ahí había una explicación y me gusta porque es verdad. Muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, si has pasado por un lugar donde hay mucha basura, o los que vivimos de este lado del canal, si has pasado por el canal de Chalco, huele bien chido, ¿no? Así. ¿A qué huele? Bueno, no me digas a qué huele, ya sabemos a qué huele. Entonces, huele mal, ¿no?
Pero si tú te quedas, por ejemplo, si tú te quedas ahí en el canal o en un lugar donde sea un basurero o un lugar donde haya excremento, estiércol, huele mal. Todos sabemos que huele mal, por más que le eches perfume, ¿no? Bueno, ok. Y cuando tú y yo permanecemos en un lugar así, más de 5 minutos te empiezas a acostumbrar al olor, ¿no? Así como que te quedas así, no manches, huele bien feo. Y ya, va pasando y ya. Y llega otra persona, puede llegar otra persona y, no manches, huele bien feo, ¿no? Salte de ahí, ¿qué haces ahí, no? ¿Qué haces en ese lugar, no? Y hay cosas en ti y en mí que así nos ha pasado. Nos hemos quedado en un lugar y ya nos acostumbramos al olfato, pero sí súper feo, de lo que a veces tenemos cargando y que muchas veces no nos obligan. Tú mismo te has obligado a cargar, tú mismo has querido cargar. Y esto a mí te decía que Dios me ha hablado fuertemente porque me he dado cuenta que yo vengo de ciertos patrones de conducta, ciertas cosas que yo aprendí, que yo he agarrado, y que ahorita en la actualidad para mí es un desafío grande cambiar de esas cosas. Voy a poner el ejemplo. Yo vengo de un hogar donde todos los hombres consumen alcohol, pero si al por mayor. Y cuando yo llego a esta disciplina, yo empiezo a ver que estaba en una manera equivocada y errónea de pensamiento, porque no era así como yo tenía que vivir. Yo tenía que vivir de diferente manera, la cual el día de hoy yo he aprendido. Me encanta porque en la semana, de repente cuando estoy con mi esposa, me doy cuenta que yo hubiera reaccionado de diferente manera si yo no hubiera estado en Cristo. Porque a veces los hombres tenemos esa idea, ¿no? De, tú eres macho, tú debes de hacer esto. Y el hombre debe de tener no sé cuántas mujeres, porque eso es de machos, eso es de hombres, ¿no? Y usted cuando lo deje a la novia o lo que sea, usted tiene que irse a beber con los amigos, porque eso es lo que hemos aprendido. Y usted debe de trabajar, llevar el gasto a la casa y que le sirva a su mujer, porque si no le sirve, usted es un mandilón. Y la mujer debe de hacer el quehacer, y la mujer debe de hacer, y todo eso, ¿no? Sí, me entienden. Entonces, hay algo que tú y yo debemos de cambiar. Yo te platico de lo que yo traía cargando. Y dice, vámonos al primer versículo, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y los que no han, ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate, hay personas que nos podemos llamar cristianos, que ya tenemos tiempo en una congregación, que ya nos reunimos en este lugar, pero que tenemos amargura y seguimos guardando amargura en el corazón. Jóvenes que tienen por delante una alegría y una chispa, un fuego bien grande, se aferran a vivir en amargura, se aferran a vivir en tristeza, se aferran a vivir en culpabilidad, se aferran a vivir en situaciones que realmente tú te vas a dar cuenta ahorita que tú no estás obligado a repetir. Corazones jóvenes, en tu juventud, quizás hay cosas que tú has venido arrastrando desde tu juventud, desde tu niñez, y que has pensado que tener el rostro áspero y fuerte es la manera correcta de vivir. Por eso aquí en Camino tenemos renovaciones. ¿Qué es lo que los que hemos ido a una renovación significa? Regresar al estado original.
Por cierto, hombres, varones, renovación de varones, nos vemos el 6 de octubre, va a estar bien chido aquí, 200 pesos comercial, ya voy a terminar. Ok, entonces tú y yo nos aferramos a vivir de esa manera. Hay gente que inclusive dentro de lo que es la palabra que se aferra a vivir en esa manera de vivir y en esa manera de pensar. Tengo un mensaje para ti, iglesia. No estás obligado a vivir de esa manera. No estás obligado a vivir en tristeza, no estás obligado a vivir en amargura, no estás obligado a vivir en enojo, no estás obligado a vivir en desobediencia, no estás obligado, dice el versículo, ninguna condenación, para que tú y yo, lo contrario de condenación es justificación. Lo contrario de condenación es justificación. Y Dios nos habla muy fuerte en su palabra, que tú y yo somos justificados por la sangre de Jesús. Por eso dice el versículo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne. Una manera de vivir en la carne es vivir en mi manera de pensar. Hay algo que tú y yo debemos de cambiar aquí. Y discúlpame que te lo vuelva a repetir, pero tenemos un chip equivocado. Tienes un chip que no es tuyo. Tienes cosas erróneas en tu manera de pensar y evidentemente en tu manera de actuar. Es importante que empecemos a vivir en el Espíritu. ¿Te das cuenta por qué llega un ataque de ansiedad que a veces te estás agarre y agarre los dedos? ¿Lo sabes? ¿Sabes por qué de repente reaccionas de... y ya nomás te quedan así la bolita de aquí, ya no tienes uñas, cálmate? O si no estás sentado y... cámara, por favor, la pierna... estás en un estado de ansiedad total. Cualquier cosa que te dicen, cualquier cosa que contestas con agresión, porque piensas que tú no te debes de dejar, que tú debes de ser de otra manera, y todo lo que te han metido, tienes un chip equivocado. Tú no eres lo que tú crees que eres, porque ahorita vamos a meternos bien cañón, porque nos vamos a dar cuenta que no hay ningún responsable de nuestra situación actual. No lo hay. Por más que digas, no, es que mi tatarabuelito es una cadena que vengo arrastrando. Ya. Jesús el día de hoy lo que nos tiene a la mesa, jóvenes, es debes de cortar con esas cosas. Yo me imagino de repente cuando mi esposa me dice, oye, échame la mano a trapear, ¿no? Imagínate que yo hubiera estado así con todo el machismo que yo así de, venía jalando así de, pues hazlo tú, pues si para eso te doy gasto. Ajá. Va a salir el imitador que traigo dentro y ya ven que no se me da ¿qué? Entonces debemos exterminar con eso, pero si de una vez, porque jóvenes, yo creo que todos jóvenes y corazones jóvenes, todos a través de tus sueños de juventud y tus sueños actuales, joven, tenemos anhelos. ¿Nadie tiene anhelos? Tenemos anhelos de vivir de manera diferente. ¿O por qué estamos aquí? O venimos no nada más porque, pues sí, pues a ver, vamos a ver qué hay, no tengo nada que hacer. El próximo 16 de septiembre, pues voy a estar bien crudo y le voy a caer en la tarde, porque en la mañana, pues el pozole y las caguamas y todo eso. O sea, no, estamos aquí porque queremos cambiar de vida, porque queremos que los anhelos, no deseos, anhelos que hay en nuestro corazón sean cumplidos. Pero si tú y yo no dejamos ciertos moldes, vamos a seguir aferrándonos a repetir conductas que no son ni mías ni tuyas. Me gustan sus caras. Entonces, el pecador creyente es declarado por Dios justo solo por la gracia mediante la fe en Jesús.
quiero preguntar algo. ¿Cuántos creemos de aquí en Jesús? ¿Tan poquitos? Ok. Entonces, si tú y yo estamos en Jesús, en Cristo, quiere decir que no hay condenación para nosotros. ¿Estamos? Ok. Dios quiere acabar con nuestras limitantes y quiere abrir nuestra mentalidad. Acuérdense de Juan el Bautista. Pueblo, arrepiéntanse. Jesús llega y a ver, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse. Ya se los he repetido varias veces, esa palabrita de arrepiéntanse no es más que lo que Jesús les estaba diciendo, es: ¡hey! Cambien su manera de pensar, cambien su manera de actuar. Yo vengo a perdonarlos, vengo a restaurarlos. Vengan y van a cambiar de manera de pensar. Acuérdate de los fariseos. Tenían una cultura, tenían no sé cuántas leyes. Por ahí otra vez leí que eran como más de 16 leyes, creo que tenían, o formas, 16 formas de lavarse las manos antes de comer. Tenían una costumbre, tenían costumbres equivocadas, y tú y yo tenemos costumbres equivocadas. Tenemos cosas que tenemos que desechar. Oh, es que así debe de ser, hija. Usted tiene que respetar a su esposo. Usted tiene que soportar que le peguen, que le engañen, que la maltraten. No, porque usted es hija de Dios. Porque usted debe de saber, mujercita, que usted tiene dignidad, que usted tiene valor en su corazón, que usted tiene cosas grandes dentro, que usted, señorita, usted se debe de dar a respetar y se debe de guardar, porque su amado le tiene cosas extraordinarias para su vida. Porque yo sé que Camino de Viento está sumamente bendecido porque tenemos esto lleno de mujeres. Gracias por tantos amenes, no manches. Ok. Entonces quiere cambiar nuestra mentalidad y quiere acabar con nuestras limitantes. Decía el versículo: no conforme a la carne. ¿Qué es vivir en la carne? Dice Gálatas 5, 16, 17a. Dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Déjame decirte algo, y ahí te va. Venir de un hogar disfuncional no te hace responsable de que tienes que vivir de la misma manera. Venir de un hogar donde hubo relaciones tóxicas no justifica tus desgracias. Es que mis papás se separaron. Es que mi papá... Y ahí te vas. Es que yo soy así porque vengo de un hogar disfuncional. Ok, sí, yo también. Pero dice el versículo, tenemos que vivir conforme al Espíritu, porque no hay ninguna condenación. Venir de un hogar de esa manera no justifica nuestras desgracias emocionales. Es que yo soy celoso o celosa porque así soy. Porque yo viví muchos abandonos. Porque yo he sido sumamente engañado. Yo soy celoso porque a mí nadie me va a robar mi princesa. Dice la palabra, jóvenes varones y varones no tan jóvenes, celar
a la mujer que amas le vas a sembrar la tentación de engañarte. Ahí tú, si sigues celando, manito, porque si tú celas a la mujer que amas, vas a sembrar en ella la tentación de engañarte. No lo digo yo, diría mi pastor, lo dice la Biblia. Mujeres, en serio, es que, ¿quién es esa del Facebook? ¿Quién es gatita Rosita? ¿Por qué le dio like a tu foto? Oh, pues no sé, es un contacto. ¿Cómo que un contacto? ¿Y para qué lo agregas? A ver, ¿para qué lo agregas? Bórralo. A ver, dame tu contraseña. Y ahí está el otro bobo. Aquí está. Y el otro. No, es que a mí nadie me va a engañar. Es que, fíjate, a veces cómo piensan o cómo pensamos. Es que a mí no me va a pasar lo que le pasó a mi mamá o a mi papá, ¿no? Es que a mí no me va a ocurrir lo mismo. ¿Te das cuenta que tus heridas son cosas que sí, estás herido, estamos de acuerdo? Pero es tiempo de que tú dejes a un lado esas cosas. De que tú dejes a un lado ese molde que tú piensas que es normal, que tú piensas que así debe de ser. Y yo te digo lo contrario, no debe de ser así. Entonces, el Señor nos quiere sacar de moldes que no son sanos en nuestra vida. A veces, déjame decirte algo, iglesia, a veces, va a estar bien fuerte lo que voy a decir. A veces nos conviene vivir de una manera miserable. Lo voy a volver a decir. A veces nos conviene vivir de una manera miserable. Y no me refiero a miserable en cuestiones materiales, Me refiero, nos conviene vivir de una manera miserable. No lo somos, no somos miserables, porque hay una justificación para esa condenación que teníamos, y esa justificación es Jesús. Pero a veces pareciera que nos conviene vivir así, pareciera que nos conviene vivir en la conmiseración, en la lástima de mí mismo. Pareciera que me conviene vivir de una manera en la que yo debo de atraer la compasión de la demás gente, cuando tú no tienes por qué mendigar amor. Tú no tienes por qué mendigar atención. Si la gente te critica, te va a criticar, punto, y se acabó. Si la gente te va a juzgar, te va a juzgar. Te va a juzgar, hagas cosas buenas o hagas cosas malas. O sea, así es la ley. Entonces, ¿por qué a veces nos aferramos a vivir de esa manera? ¿Por qué a veces nos aferramos a esa conducta que es tan dañina en nosotros? Te hablaba ahorita de los celos. Los celos sufre el que los tiene y hace sufrir a la otra persona. Y número 2, los celos es una seña de que hay rechazo en tu corazón. Y obviamente no hay autoestima en ti. No te quieres. Simplemente aborreces lo que el Espíritu Santo ha puesto el día de hoy en tu corazón. Por eso el mensaje del día de hoy. Por eso yo te hablaba de estas cosas. A mí, en esta renovación de jóvenes que pasó, me dejó impactado algo que los chavos armaron, hicieron, y me dejó muy marcado, y dije, sí, cierto, así es. Venimos de un hogar donde de repente la comida no me gusta. Oye, ¿y esa playera? Pues recógela. ¡Órale, rápido! Eres un tonto, eres un menso, eres esto, eres lo otro. Y así nos aferramos a vivir en esa manera de pensar. Y a su vez vamos creciendo y tú y yo nos convertimos en lo mismo que recibimos. Porque hay un engaño en tu corazón. Bueno, es que en mi familia, fíjate, en mi familia está ese espíritu rondando. Es que en mi familia está el espíritu del machismo, está el matriarcado, está Jezabel, la vamos a echar para afuera, ¡fuera! Y sí,
Pero no tienes que aferrarte a vivir de esa manera, porque tú eres una persona que está destinada y que está llamada a la libertad, que está llamada a la victoria, que está llamada a cosas grandes, que está llamada a no vivir en ansiedad, que está llamada a no vivir en angustia, que está llamada a vivir en paz, en amor. No dice el versículo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, lo que quiere decir aquí es que aunque haya 1000 problemas, tú vas a poder tener paz en tu corazón. Mujer, no es el molde el que tú tienes, que así debe de ser. Tú y yo debemos de agarrar cosas diferentes. Y dice, continúa diciendo, Gálatas 5, 19, 21 al 21. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza, vamos a ver lo que es vivir en la carne. Los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, un poquito, 5 minutos de pornografía, por favor, ya no aguanto. Es que Luis, tú ya puedes y yo ya no, todavía no puedo, yo me estoy quemando. Es que Luis, tú ya estás casado y yo no. Por favor, 5 minutos, aunque sea una revistita, bueno, aunque sea el TV Notas, bueno, aunque sea el catálogo de Fuller. No. ¿Por qué? Porque no. No. Dice, vivir en la carne es inmoralidad sexual, impureza y pasiones sensuales. Voy a hacer un paréntesis aquí. Joven, y los que están casados me van a entender. Satanás es bien astuto, te engaña, pero tú no te das cuenta en qué momento ya te habló con tu propia voz, que tú pensaste que fue un raciocinio de tu mente y ya te habló con tu propia voz. Cuando eres joven, y más cuando tienes novio o novia, Satanás te dice, ya, háganlo, no pasa nada, así viven todos, órale, avíntense uno, mira, hasta 5 letras, el metro, porque no creo que te alcance para más, ahí está, ahí escondidos, ahí se meten, ¿no? Y te está dice, órale, y a las mujeres, ya, dile que sí, si no te va a dejar, y vas a quedar sola como tu mamá. Y vas a quedar solo como tu papá. Y lo debes de hacer, varón, debes de hacerlo, porque si no, ¿qué va a pensar? Va a pensar que te patea la reversa, papá, y le tienes que hacer ahí. Así es Satanás. Te está empuje cuando eres joven a que caigas en fornicación. Y cuando eres, que parecía mentira, cuando eres casado, te convence para lo contrario. No, estás muy cansado. Las mujeres, dile que te duele la cabeza. Así es Satanás. Se los digo ya que estoy de este lado. En serio, y no que me force, obviamente, pero Satanás así nos quiere engañar. Primero te induce, vas, como sabe que vas a caer en la tentación y vas a caer en un pecado, y ese pecado te puede alejar de la presencia de Dios y te puede alejar del propósito de Dios. Te está dice que lo hagas, y llámese al gremio que sea, Eso es vivir en la carne. Y dice, idolatría, hechicería, mi horóscopo del día. Mi horóscopo, no puedo salir sin mi horóscopo. O vamos con fulanita de tal, ahí enfrente de donde vive Magda. ¿Dónde está Magda? No vino Magda. Ahí hay una que es bien buena, te dice, hasta te ve las anginas, que diga, hasta te ve el futuro, ¿no? Es que te lee la mano y ¿qué? ¿En serio? Una persona que cree en Jesús, que Jesús lo es todo, está en esas cosas. No manchen. Idolatría, hechicería, hostilidad, peleas. Ay, peleas.
¿Cómo nos gusta pelear? Ya, cálmate. Tú no eres eso. Es que si no respondo me van a ver menos. Tú te sientes menos ya desde antes de estar peleando. Ahí para que la mastiques un ratito. Celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras. 15 de septiembre. Lo bueno que tengo 2 conferencias, me voy a poner una, pero no voy a ir con los de allá, los de antes, ¿no? Se pone bien chido y queman cohetes y acá y todo, y se pintan, o sea, hacen lo mismo de todos los fines de semana, pero con una bandera aquí pintada. Es lo mismo, es la misma borrachera, pero con una bandera aquí pintada. Es que ya llego, después ya me arrepiento el domingo a las 5 de la tarde. Pues a ver si llegas, maestro. Entonces dice, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de la vida no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Eso es vivir en la carne. Ahora bien, dice 1 Corintios 15, no se dejen engañar, escucha bien, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Quizás hay compañías, quizás hay familia, quizás hay personas que te rodean que te están llevando a vivir de esa manera. Yo te voy a decir algo, joven. Puedes salir de esa manera aunque vivas en un hogar súper destrozado. Puedes salir de esa manera de vivir y de pensar. Yo te lo digo. Yo te digo que sí puedes cambiar de vida, que sí puedes cambiar de manera de pensar, que sí puedes cambiar de manera de actuar. Porque déjame decirte algo, sean cual sean los patrones que tú tienes, puedes cambiar. A partir de ahora ya no tienes que pensar así soy, ya no. Puedes pensar así es el patrón que aprendí, pero puedo cambiar porque tengo de mi lado al más fuerte, al que me consuela, al que me llena de poder, al que me quita la condenación y el que me justifica por medio de Jesús. Dice, no le voy a permitir a nadie que camine por mi mente con pies sucios. Yo no sé si tú sigas permitiendo que haya gente que camine en tu mente con basura. Yo no sé si tú permites y sigues permitiendo que haya gente que te esté aventando su basura. Yo tengo que decidir qué camino debo de tomar. Romanos 8, 6 al 7 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, escucha bien, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente, di conmigo, mente, ok, está bien, los perdono, lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Un estado de la mediocridad es culpar a los demás por lo que vives y por lo que sientes. Un estado de la mediocridad es culpar a los demás por lo que vives y por lo que sientes. Es que ¿por qué no se me dan las cosas? Es que eso es lo que aprendí. No, eso es lo que tú quieres cargar. Eso es lo que tú quieres cargar, joven. Tú debes de decidir y vamos para allá. Vivir en la carne significa vivir en exigencias personales. Entonces, dice en el mismo Romanos, en el versículo 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa,
son controlados por el Espíritu. Sí, el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Tú puedes construir tu vida y decidir moldearla al Espíritu de Dios. Cambiando moldes. Quítate ya la etiqueta que traigas, quítate ya el molde que traigas, quítate tu manera de pensar y la debes de empezar a moldear a la manera del Espíritu de Dios. Porque si no lo haces, quiere decir que te aferras a vivir en condenación. Porque ese mismo Espíritu que dice que es el que te va a levantar, que es el que mora en ti, es el mismo Espíritu Santo que te va a llevar a cosas extraordinarias. Que cuando tú vives, en la mañana escuchábamos, cuando tú vives para agradarlo a Él, te lleva a grandes cosas. Porque el mismo Espíritu, yo no sé por qué estás pasando, joven, yo no sé qué es lo que traigas, mujer, varón, yo no sé qué es lo que hay en tu corazón, qué aflicción, pero si tú aceptas esto, el mismo Espíritu que levantó a Lázaro de la tumba, el mismo Espíritu que hizo que David derrotara a Goliat, el mismo Espíritu que hizo que Moisés pasara por el mar con todo el pueblo de Israel, el mismo Espíritu de Dios es el mismo Espíritu que mora en ti, que mora en tu corazón, que mora en tu vida y que te va a llevar, si tú quieres, a estándares grandes, que te dice: no estás obligado a vivir en la mediocridad, no estás obligado a repetir las mismas conductas de tu padre, de tu madre, de tus abuelos, de quien sea, no estás obligado. Dice, y seguimos, en el 10 dice: Cristo vive en ustedes, entonces aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. No hay ninguna condenación para los que creemos en Cristo Jesús. Y hay algo que yo te quiero preguntar. Obviamente no me vas a contestar, porque ahorita preguntarle a todos va a estar cañón. Pero quiero que tú en tu mente, en este momento, hagas una lista de 3 valores que tú tienes. 3. Haz una lista. Haz una lista de 3 valores que tú tienes. 3 valores. ¿Por qué se me quedan viendo así? Es difícil, ¿no? 3 valores que tú tienes. ¿Sabes por qué te pregunto eso? Y te pido que traigas 3 valores de tu persona a tu mente, porque esos 3 valores es con lo que debes de decidir, con lo que debes de empezar a caminar en fe, para que la gracia de Jesús te acompañe donde quiera que te pares, para que tú puedas ser una persona victoriosa, para que tú puedas ser una persona exitosa. Y no me refiero al éxito que te manejan allá afuera y a la televisión, eso es éxito, esto es estar en victoria, eso no, te lo digo en tu corazón. ¿Por qué? Dice Hebreos 11:26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Aquí Pablo está hablando de Moisés. Moisés tuvo la elección de vivir en la carne, de vivir en la comodidad. Dice el versículo, consideró que era mejor, fíjate, Moisés. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y por qué Moisés si todavía Cristo no nacía? Porque obviamente había un Salvador, porque obviamente Jesús era la palabra, era el verbo de Dios, es el verbo de Dios. Y en el Viejo Testamento está marcado Jesús porque es el verbo de Dios, porque es la palabra de Dios. Y por eso dice Pablo aquí, consideró que era mejor sufrir. Moisés consideró mejor que era sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Vivía con el rey, maestro. ¿Qué le podía interesar a Moisés? Imagínate que llega Carlos Slim y te diga, vente, te adopto como mi hijo o mi hija. Ay,
Carlos Slim, no manches, voy a tener el varo, y esto, y lo otro, y aquello. Imagínate la bronca que tenía Moisés. Pero Moisés prefirió elegir sufrir por Cristo, por Jesús, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Hubo tres cosas que tuvo que hacer Moisés, según Pablo. La primera resolución que tuvo que hacer Moisés fue elegir ser lo que Dios quiere que seas. Elegir lo que Dios quiere que tú seas. ¿Quieres quitarte tu viejo molde? Elige lo que Dios quiere que tú seas. Y discúlpame, te tengo una noticia, varoncito, machito. Aquí en la palabra no está escrito que debes de golpear a tu mujer o a tu novia. Aquí en este libro está escrito que tú la debes de tratar como vaso frágil, no débil, frágil. Discúlpame, varón, pero aquí no dice que tú le debes de gritar y de herir con groserías, ni hacerla menos. Y te hablo a ti, joven, porque ¿para qué estás llamado? No creo que para sacerdote, no manches. Aquí no dice eso. Mujer, aquí no dice que tú debes de quitártelas. Quítese, yo llevo los pantalones en esta casa. No dice eso. Jóvenes, no dice que debes de desobedecer y de deshonrar y de ser malagradecido con tus padres. No dice eso. Por eso Moisés tuvo tres resoluciones, según Pablo. Eligió ser lo que Dios quería que él fuera. Aceptó el llamado de Dios. La segunda resolución que tuvo que hacer Moisés es elegir el dolor a corto plazo, porque es un dolor a corto plazo. Joven, es estúpidamente fácil salir de la pornografía. Estúpidamente fácil. Joven, es estúpidamente sencillo quedarte callado cuando tus padres te estén diciendo algo. Es estúpidamente fácil obedecer a tus autoridades que Dios ha puesto. Ay, ¿por qué si mi mamá es esto, si mi papá el otro? Cuidado con juzgar, maestro, o maestra. Cuidadito. Porque elegir el dolor a corto plazo es obtener beneficios a largo plazo. Quizás ahorita tus ojos no están viendo lo que tú quieres. Quizás tus ojos no están viendo lo que tú quieres y anhelas, pero déjame decirte que ese dolor que sientes de someter tu carne y moldearla al molde del Espíritu de Dios te va a dar un beneficio a largo plazo, un beneficio que no vas a querer cambiar por nada, porque te vuelvo a repetir, es una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay paz como esa. Yo no he conocido una paz como la paz que me da Jesús. Y Moisés hizo la tercera resolución, que fue moldear su vida. Él eligió los valores de Dios y no los del mundo. Eligió los moldes que Dios le estaba dando y no eligió los moldes de Faraón. No los eligió. Tuvo tres cosas y espero, joven, que las estés apuntando, por favor. Primera resolución: elige ser lo que Dios quiere que seas. Segunda, elige el dolor a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Y número tres, moldear tu vida a los valores que Dios te está dando y no a los del mundo. Cuando tú y yo quitamos los moldes viejos que tienes, la manera de pensar con la que vives, es cuando vas a ser usado de gran manera por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Vas a ser usado en gran manera para levantar y para ir a predicar nuevas generaciones. Vas a ser usado para grandes cosas. Vas a ser usado para dar a conocer el Evangelio de Jesús.
sé si tú tienes cosas que cambiar aquí. Escuché a una persona y me decía, estoy luchando por no repetir lo mismo de mi casa. Estoy luchando por no ser como un familiar que tengo. No hay necesidad de luchar por eso, porque tú ya eres diferente. Tú ya eres diferente. Tú vives en justificación y no en condenación. Porque si tú dices que tú crees en Cristo, estás preparado para nuevos moldes por parte de su Espíritu. Estás preparado para ser usada por Él. Toma 3 resoluciones rápidamente. Esos 3 valores van a ser los que te tienen que afianzar hacia el camino que te lleva más y más a la presencia de Jesús.